La agricultura romana se construyó sobre la base de las técnicas desarrolladas por los sumerios y transmitidas a los romanos por culturas posteriores a la de Sumeria. Con un énfasis en los cultivos producidos para el comercio y la exportación, los romanos sentaron las bases para el sistema señorial, que incluía también la servidumbre y que floreció en Europa durante la Edad Media. En Mesoamérica, el teosinte silvestre se transformó a través de la selección humana en el antepasado del maíz moderno. Hace por lo menos 10.000 años, el maíz se extendió gradualmente a través de América del Norte y se convirtió en el principal cultivo de los nativos americanos en el momento de la exploración europea. Otros cultivos mesoamericanos incluían cientos de variantes de calabazas y frijoles. El cacao fue también un cultivo importante en Mesoamérica. El pavo, una de las principales aves de corral, fue probablemente domesticada en México o en el suroccidente de los Estados Unidos. La tierra alrededor del lago Texcoco era fértil, pero no lo suficientemente extenso como para producir la cantidad de alimentos necesaria para sustentar la población del imperio en expansión. Entre los años 400 antes de nuestra era y el 900 después de nuestra era, los mayas utilizaron extensos sistemas de canales y campos elevados para cultivar en los pantanos de la península del Yucatán. En la región de los Andes de Sudamérica, en la que se desarrollaron varias civilizaciones incluyendo la Inca, el cultivo principal era la papa, que se domesticó hace aproximadamente 7.000 y 10.000 años. La coca, que sigue siendo un cultivo importante hasta nuestros días, fue domesticada en los Andes. Al igual que el maní, el tomate, el tabaco y la piña, el algodón se domesticó en Perú alrededor del 3600 antes de nuestra era. Estas civilizaciones se aprovecharon de las dificultades del terreno, enfrentando los desafíos de los estrechos valles de la montaña y de las regiones desérticas costeras al desarrollar sofisticadas terrazas con redes de riego. Muchos sitios de granjas terraza ahora se observan como un andén. El fuerte gobierno centralizado de un Sapa Inca permitió la redistribución de alimentos a otras regiones donde no era normalmente accesible o menos abundante. Los pueblos indígenas del oriente de los Estados Unidos domesticaron numerosas plantas, incluyendo el girasol, el tabaco, diferentes variedades de calabazas, quinoas, así como especies que ya no se cultivan en la actualidad como el Iva annua y el Hordeum pusillum. Los indígenas utilizaron el fuego en una escala regional para crear una ecología del fuego de baja intensidad que permitió evitar incendios mayores y más destructivos, y utilizaron una agricultura sostenible de baja densidad con una rotación suelta, una especie de permacultura silvestre. El maíz provee una estructura a los frijoles para poder trepar, eliminando así la necesidad de postes. Los frijoles proporcionan nitrógeno al suelo, que beneficia a las demás plantas, y las calabazas se propagan por el suelo, bloqueando la luz del sol, y de esta manera retienen la humedad y frenan el crecimiento de malezas. Desde la época de la colonización británica de Australia en 1788, los aborígenes australianos fueron caracterizados erróneamente como cazadores-recolectores nómadas que no se dedicaban a la agricultura. A pesar de evidencia de lo contrario, el arqueólogo Harry Lourando sugirió en la década de 1980 que había evidencia de una intensificación en progreso en toda Australia, aparentemente un proceso continuo que abarcó los últimos 5.000 años. En dos regiones de Australia, la costa oeste central y el este de Australia central, se puede haber practicado formas de agricultura temprana. Los Nanda y los Amangu del centro de la costa oeste cultivaron ñame, y varios grupos
En el este de Australia Central sembraron y cosecharon cebollas silvestres, mijo australiano y engardo. Desde el año 100 antes de nuestra era hasta el año 1600 después de nuestra era, la población mundial siguió aumentando junto con el uso de la tierra, como se evidenció por el rápido aumento de las emisiones de metano debido a la ganadería y el cultivo de arroz. A partir del siglo VIII, el mundo islámico medieval experimentó una transformación en la práctica agrícola que ha sido descrita como la Revolución Agrícola Árabe por el historiador Andrew Watson. Esta transformación fue impulsada por una serie de factores que incluyen la difusión de muchos cultivos y plantas a lo largo de las rutas comerciales musulmanas, la propagación de técnicas agrícolas más avanzadas y un sistema agrícola económico que promovió el aumento de los rendimientos y la eficiencia. Incluyeron cultivos importantes como la caña de azúcar, el arroz y el algodón, cítricos y otros árboles frutales y nueces, verduras como berenjena, espinaca y acelga, y conocimientos sobre el uso de especias como el comino, cilantro, nuez moscada y canela. Las tecnologías agrícolas que fueron ampliamente adoptadas durante este periodo incluyen sistemas de riego, la rotación de cultivos y el uso de manuales agrícolas. En la Edad Media se dieron nuevas mejoras en la agricultura. Los monasterios se extendieron por toda Europa y se convirtieron en centros importantes para la recopilación de conocimientos relacionados con la agricultura y la silvicultura. El sistema señorial permitió a los grandes terratenientes controlar sus tierras y sus trabajadores, sea como siervos o como campesinos. Durante el periodo medieval, el mundo árabe fue fundamental para el intercambio de cultivos y tecnología entre los continentes de Europa, Asia y África. Hacia el 900 de nuestra era, el desarrollo de la fundición de hierro permitió aumentar la producción agrícola en Europa, lo que condujo al desarrollo de la producción de implementos agrícolas como arados, herramientas de mano y herraduras. Esto condujo a la tala de muchos de los bosques del norte de Europa y un aumento en la producción agrícola, que a su vez condujo a un aumento de la población. Una parte de los agricultores en Europa pasaron de una rotación de cultivos de 2 campos a una de 3 campos, en la que cada año se dejó en barbecho uno de los 3. Esto dio lugar a un aumento de la productividad, ya que el cambio en las rotaciones permitió la fijación de nitrógeno mediante legumbres, como los guisantes, las lentejas y los frijoles. El uso de arneses mejorados para los caballos y el balancín también contribuyeron a mejorar la agricultura. Los molinos de agua fueron introducidos por los romanos y mejorados durante la Edad Media. Junto con los molinos de viento se utilizaron principalmente para moler granos en harina, cortar madera y procesar lino y lana. Los cultivos incluían trigo, centeno, cebada y avena, mientras que los guisantes, frijoles y arvejas se volvieron comunes a partir del siglo XIII en adelante como forraje para animales, y también por sus propiedades fertilizantes de fijación de nitrógeno. La llegada de los europeos en América en 1492 dio paso a un intercambio global de cultivos y animales domésticos. Maíz, papas, batatas y mandioca fueron los cultivos clave que se difundieron de América al Viejo Mundo, mientras que diferentes variedades de trigo, cebada, arroz y nabo viajaron del Viejo al Nuevo Mundo. Había pocas especies de ganado en América y antes de la llegada de los colonos no se conocían caballos, vacas, ovejas y cabras.
El intercambio de cultivos en ambas direcciones a través del Océano Atlántico tuvo un efecto duradero en muchas culturas y dio lugar a un crecimiento de la población mundial, excepto en América, donde hubo un colapso demográfico debido a los efectos combinados de las enfermedades epidémicas introducidas por los europeos y los conflictos bélicos asociados con la conquista del continente. Muchas gracias por ver esta segunda parte de la historia de la agricultura en el mundo, y probablemente venga la tercera y última parte. Si te ha parecido muy interesante, te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales, le des like y suscríbete. Pero la suscripción es gratuita. Muchas gracias por todo. Gracias y te deseo lo mejor, éxitos y prosperidad y salud.